Atención maestros, bienvenidos a Para Maestros, el podcast diseñado y pensado en ti y en los desafíos del aula de hoy. Soy Carolina Londoño y aquí conversaremos de todo un poco, desde mis experiencias como docente en el extranjero hasta análisis de tendencias. Y junto con Juan hablaremos con colegas inspiradores. Si buscas discusiones relevantes y herramientas prácticas, este es tu podcast. Dale play a Para Maestros. Profes, bienvenidos a el capítulo 3, episodio 3 de nuestra serie para maestros sobre donde hablamos de política y educación, cuando la política entra al aula y hoy vamos a hablar del pensamiento crítico. ¿Cómo vamos a cultivar el pensamiento crítico independiente en tiempos desafiantes, que es como siempre, yo creo que los momentos desafiantes nunca paran, siempre estamos en momentos desafiantes. Soy Carolina Londoño y Juan. Hola Cuéntanos. Carolina, yo soy Juan. Hoy profundizaremos, como tú lo dices, en un tema crucial que es el pensamiento crítico, muy importante en tiempos de la inteligencia artificial, en toda la coyuntura social y política que estamos viviendo a nivel mundial. Así que sigan con nosotros porque este es un tema súper interesante. Súper interesantes, les vamos a dar técnicas, cómo lo vamos a hacer. Pues exploraremos cómo los maestros pueden promover sutilmente el pensamiento crítico independiente y mantener la integridad educativa incluso en los tiempos más críticos. Así es, y en nuestro próximo episodio abordaremos el tema de la educación socioemocional con una persona excelente de España que nos va a hablar de su proyecto y que nos va a contar cómo está implementando en su contexto educativo este proceso de educación socioemocional con sus estudiantes. Y que nos cae como anillo al dedo, ya que en Colombia se aprobó la cátedra socioemocional. Pero vamos a ver, empecemos. Hablemos del pensamiento crítico. ¿Qué es el pensamiento crítico? Es la capacidad de analizar información objetivamente y formar juicios razonados. Es la piedra angular de la educación. Empodera a nuestros estudiantes a cuestionar y a evaluar y a navegar las complejidades del mundo. ¿Por qué es importante? Porque así tomamos mejores decisiones. Y además, pues el pensamiento crítico es precisamente una de las funciones más importantes que tiene la educación, que es precisamente el de formar ciudadanos que tengan la capacidad de analizar el mundo, que tengan la capacidad de criticar aquello que no les gusta, que tengan la capacidad de transformar. Ese es el fundamento del pensamiento crítico. Durante muchos años, en Colombia, en América Latina, la educación estaba basada en disciplinar el cuerpo, en disciplinar al estudiante, que se preparara para entrar a un entorno laboral o llegar a la universidad y que pues sencillamente estuviera acomodado en un entorno. Que Lo que nos dicen los paradigmas pedagógicos desde los años 70, especialmente las pedagogías críticas, es que eh, la función de la educación es formar estudiantes y un pensamiento que permita la transformación social y la transformación de los entornos de nuestros estudiantes y sus familias. Exacto, vamos a transformarlo y estamos hablando más allá de memorizar, ¿no? Nosotros, yo creo que yo recibí una educación de mucha memoria, memorizar, pero de mi contexto, digamos, en la familia, mi contexto era un contexto crítico, entonces como que al tener un contexto contrario, pues me ayudó mucho a generar y a formar mi pensamiento crítico. Ya en el bachillerato recibí algo de pensamiento crítico de cómo hacerlo, pero no tanto. Más allá en la universidad, un poco más, poquito más, no tampoco fue mucho, pero las experiencias de vida, a conocer docentes como tú, Juan, te hacen una persona más crítica, conocer otros docentes, hablar con docentes y nos hace mucho más crítico. Entonces vamos más allá de la memorización. Tenemos que hablar de evaluar evidencias, de identificar sesgos que son Ujú. a veces tan implícitos y Sí, formar argumentos lógicos, resolver creativamente lo nuevo, las cosas o los problemas que hay. Y es más importante que nunca el pensamiento crítico porque equipa a nuestros estudiantes a convertirse en ciudadanos informados, como ya lo habías mencionado, que toman decisiones responsables, agentes de cambio positivo y en una era que es marcada por la desinformación, la polarización política y el cambio acelerado. Estamos en una era donde tantas cosas o sea, este tema es todavía más crucial, mucho más importante. sí. Por eso hablábamos al principio de los desafíos que tiene el pensamiento Ujú, crítico. ujú. Siempre ha sido difícil, digamos, siempre hay algunas barreras
para implementar en el aula o fomentar el pensamiento crítico, porque tenemos una concepción de infancia en la cual consideramos que los estudiantes están inacabados, que no pueden pensar por sí mismos, que no tienen capacidad de razonamiento, perdón, que no tienen capacidad de pensar por sí mismos, que todo hay que hacerlo y en realidad construimos durante muchos años un sistema educativo que subestimaba la voz del estudiante. Sí, Pero sí, sí. resulta que en nuestra realidad pedagógica, en nuestra cotidianidad en el aula, es muy fácil darse cuenta que precisamente son ellos una voz completamente válida y que muchas Ujú. veces nos hemos enfrentado a que son ellos y ellas quienes nos enseñan. Entonces, eh, ¿cuáles son las principales restricciones? Primero, los currículos, ¿no? Hay currículos muy restrictivos. Por ejemplo, en el caso tuyo, Carolina, que lo viviste en Estados Unidos, donde el plan de estudios era completamente planificado desde un Ujú, nivel central, ujú. desde el Estado, y que tú no podías en ningún momento, o los profesores de los Estados Unidos no pueden en ningún momento salirse como de ese parámetro y tienen Porque que cumplir con unos tiempos. ¿sabes por qué? Más que todo, y especialmente en los estados republicanos, la cantidad de test que hacen los Ujú, maestros han sido medidos por esos test. Entonces uno no quiere estar sentado en enseñando para un test, pero la situación, el contexto lo obliga a uno a, este niño tiene que pasar porque si no, se me considera mala maestra o se me considera que no soy capaz. Y en lugar de enseñarles a ellos a pensar, aunque mi colegio era IB y nosotros tratábamos lo que podíamos de sacar a los estudiantes de ese contexto de test, pero eran tantos los test, yo tenía que evaluar a los estudiantes cada 15 días ujú. los que quedaban en rojo. Habían estudiantes que quedaban en rojo, como que no pasaron en lectura, y esos estudiantes se tenían que evaluar cada 15 días. Si tú tienes que evaluar cada 15 días, tienes que enseñar para que pasen el test. Luego tienes que evaluar a los que eran naranjas, que era como cada mes. Y luego tienes que evaluar a los cada como 3 meses, a los que eran verdes. ¿A qué horas haces y desarrollas pensamiento crítico? Y es precisamente eso, un currículo restrictivo Totalmente. que viene ya de la planeación educativa y entonces ahí hay una imposibilidad de desarrollar el pensamiento crítico en dos sentidos. Primero, desarrollarlo con tus estudiantes en el aula, que es lo ideal en términos Ujú. pedagógicos, y segundo, el pensamiento crítico que tú desarrollas como docente a partir de tu metaenseñanza, es decir, la Ujú. reflexión propia que tú haces de tu práctica pedagógica. Entonces, ahí es esa imposibilidad de desarrollar el pensamiento crítico que no es Exacto. solo en una sola vía, es decir, del maestro al estudiante, sino es una reflexión sobre todo el contexto. Igual tú me haces acordar de una situación que yo viví en un colegio privado, donde yo estaba enseñando tal vez en séptimo Renacimiento, Ujú. y yo era director de grupo de ese grado séptimo, y entonces resulta que tenía dos estudiantes que estaban atravesando por un problema de desorden alimenticio estaban teniendo como unos primeros indicios de bulimia. Duro. Entonces, yo tenía que cumplir con un parámetro en esas 2 semanas determinar el tema del renacimiento y todo lo que se desarrolla en una clase de séptimo de ciencias sociales, pero decidí parar y hablar de la bulimia. Exacto. O sea, abordarlo como un tema pedagógico de clase y abordarlo con los estudiantes. Y me sirvió muchísimo, porque precisamente las mismas chicas a través como en el trabajo de grupo, como que en el diálogo con sus compañeros, reconocieron que tal vez tenían un problema. Ujú. Y fue muchísimo más fácil hacer esa mediación con la orientadora y con los padres de familia. Total. Pero todo porque se dio en el espacio de clase una Y posibilidad de reflexionar sobre algo que les estaba pasando. Es Y decir, que de tú lo notaste, es impulsar decir, el tú desarrollo. empiezas, eso es tan importante como que no pasó desapercibido, ¿no? Que tú estás ahí pendiente, aquí está pasando algo. Uno como maestro está observando a sus estudiantes, ellos tal vez no saben o no se dan cuenta de todo lo que nosotros observamos en ellos. Sí, claro. Pero uno está, aquí hay algo, hay este cambio de comportamiento. Yo que trabajo con niños pequeños, yo observaba mucho cambios de comportamiento, revisaba actitudes y ese tipo de cosas que hay algo, ahí está pasando algo, hay que mirarlo. Y pues en la adolescencia que es todavía más crítico. Pero la historia termina con que, eh, pues me llamaron la atención por hacer eso. ¡Ah! No. Porque
Uno, pues me decía la coordinadora en aquel entonces que esa no era mi función Ujú, y eso tenía que dejárselo, que yo solo tenía que remitir mm, a la orientadora pues la situación, que no me tenía que involucrar en eso, que posiblemente estaba estimulando esa conducta en otras chicas por hablarlo y que mi función era exclusivamente pues dar la clase de ciencias sociales, es decir, impartir un conocimiento completamente específico. cognitivo. Y yo recuerdo que lo que le dije es que pues mi formación precisamente era crítica, ¿sí? Ujú, Basada en las pedagogías críticas y con un enfoque socioemocional y que ujú, por tanto, pues yo no podía pasar por alto que estaba pasando en algo con estudiantes que estaban a mi cargo, que no lo podía ujú. dejar pasar y que tenía que aprovechar el tiempo pedagógico para Claro, abordar problemas de la salud emocional de mis estudiantes. Eh, completamente de acuerdo. yo creí que lo habían entendido, creí que había sido, creí que había sido asertivo en eso y creí que habíamos llegado a un acuerdo cuando pues Te llama más la atención. adelante me llamaron la atención y muy fuerte. Mm. Sí, yo recuerdo Entonces, también, es muy importante porque yo también he parado clases cuando veo que hay que abordar situaciones socioemocionales. O sea, no, aquí yo, ni qué matemática, ni qué español, ni qué nada, aquí hay que abordar esta situación, esto toca hablarlo, esto toca hacerlo como comunidad, que hoy vamos a contarles a los profes qué estrategias podemos usar para, para hacer este tipo de conversatorios con los estudiantes. También tenemos mucha limitación en el tiempo, ¿cierto? Nuestro tiempo es muy complicado las personas que no son docentes no se imaginan lo que nosotros hacemos, no tienen la menor idea y que esa es la idea de este podcast, es decirles, no hacemos solo impartir, no estamos solo no, 45 minutos, 50 minutos en frente de unas estudiantes, hacemos ujú. muchísimo más y eso pocas personas en la sociedad lo saben. Entonces es muy importante contarles a los que no son maestros que nosotros hacemos mucho más que impartir conocimiento. Exacto, y que precisamente parte de eso que hacemos de más es fomentar el pensamiento crítico, que no siempre sea en el aula, sino algo que nosotros llamamos la sociabilidad escolar. Es Ujú, decir, que en el campus del colegio, las instalaciones también están enseñando cuando eh, se interviene en un en un conflicto. tema de convivencia, en un Ujú, conflicto, ahí también hay pensamiento crítico. Entonces, esas son como las restricciones que tiene ujú. esta Eh, forma de impartir educación por el miedo a la represalia, lo que te hablaba hace un rato. Hay eh, diferentes ejemplos. Nosotros en Colombia, con el tema, por ejemplo, del plebiscito por la paz, que hubo una polarización política tan fuerte, muchos docentes también lo vivieron, de que ujú. No se podía tengo, por enseñar. ejemplo, el caso de un colega que enseñaba en noveno y pues en noveno uno ve modelos políticos, Ujú, eh, ideologías ujú, y entre ellas pues inevitablemente que enseñan marxismo y él tuvo un inconveniente con un padre de familia que le dijo que estaba adoctrinando políticamente hacia la izquierda, es decir, un discurso, una narrativa que está en los medios de comunicación ujú. muy fuerte ahorita y entonces a él precisamente le impidieron dar esta clase. Y cuando uno dice, no, o sea, Está en el currículum, de está hecho. en el O currículo, sea, ni siquiera me lo estoy hace parte. inventando. Sí. Sí, es que qué locura. Y hay desafíos contemporáneos hoy en día, los algoritmos que nos dan la información que queremos. O sea, el algoritmo te dice lo que tú quieres escuchar. O sea, Ujú. no sé cómo hacen, pero definitivamente si yo tengo una visión del mundo de tal manera, el algoritmo me la va a dar. También las burbujas de información donde la inteligencia artificial ahora filtra la información que recibimos creando ecos, cámaras. Ahí yo estoy en mi burbujita y lo he notado cuando hablo con mis familiares o cuando personas, yo les, pero ¿dónde estás recibiendo toda esta información? Mira que la información que yo estoy recibiendo es esta y la información que ellos están recibiendo es otra. Entonces estamos en De, una burbuja literal, separados unos de los otros recibiendo información diferente. Redes de, sociales también. de hecho, una de las estrategias para impulsar el pensamiento crítico es hacerlo primero nosotros y luego con nuestros estudiantes es Ujú, identifiquen en qué algoritmo estás, ujú, identifiquen qué algoritmo estás, ujú, cuáles son los ecos, las cajas de resonancia que replican tu forma de pensar. Y, por ejemplo, hay algunas formas que uno entiende que se pueden aplicar como yo quiero tener como mis amigos en mis redes sociales o como seguidores
a personas que piensen distinto a mí, ujú, para darme cuenta pues, de otros puntos de vista, para confirmar, por ejemplo, sesgos o para ujú. reafirmar efectivamente que puedo estar en lo correcto o que puedo O estar estoy equivocado. equivocado, Eso es exacto. súper Y importante. súper Más aún, desafiante. y más aún cuando la información, las fuentes de información de la gran mayoría de personas de lo que llamaríamos generación Z o de millennials para allá, se informan única y exclusivamente con redes sociales. Ya no Ujú, ven noticieros, ya no ujú, escuchan radio, ya no leen periódicos, sino todo les llega a través de las ujú, redes sociales, ujú, muchas veces en forma de meme, muchas veces en forma de reel de 20 segundos ujú, donde toda la información está compactada. Entonces, es un gran desafío. Muy interesante llevarlo al aula, ponerlo también ujú. en un video, ponerlo en el videobeam, hacer actividades con esos Ya, recursos ya que vamos a hablar, permiten sí, precisamente fomentar mejorar el eso. pensamiento crítico. Algo que sí tienen que tener en cuenta los maestros que están fomentando pensamiento crítico es que cuando los estudiantes fomentan, cuando uno fomenta pensamiento crítico, te van a criticar a ti como autoridad. O sea, Ajá. decisiones que tú tomas. Y yo, a mí me gustaba mucho fomentar ese pensamiento en los pequeños. Yo soy maestra de preescolar y a mí, yo con los chiquitos también les hacía preguntas abiertas, hacía, bueno, una serie de cosas. Y cuando yo ya veía, al principio me costaba, pero cuando yo ya veía que el estudiante criticaba algo que yo había hecho, ya decía, "Ah, aquí vamos bien". Porque claro, es lo que yo quiero, el de alguna manera que no se coman todo lo que yo les estoy diciendo y que crean todo lo que yo les estoy diciendo, sino que tengan un pensamiento, un filtro de decir, esta información, no sé qué, y me llegaba, y tenía momentos en los que me tocaba sentarme con la clase o con el estudiante y explicarle la decisión que había tomado sobre cierta situación o algo que había pasado en el aula. Entonces, para que el estudiante tomara su propio, es su propio lado, ¿no? Quisiera esto es así, Sí. esto es así, pero me gustaba mucho ver eso. Claro, mi clase era un poco más desordenada en ese sentido porque pues había mucha opción de hablar en China me pasaba mucho que cuando un estudiante decía algo como era como desafiante, yo no reaccionaba mucho porque pues es la idea, mi estilo es, bueno, pues a ver, hablemos, cuéntame, porque no quiero subestimar sus cerebros. Y las personas que venían a acompañarme, las co-teachers o las asistentes, eso sí, respeta a la maestra. Y yo, no, tranquila, no me estoy respetando. Está dando una opinión, es algo que tiene que dar. Entonces sí, me costó un tiempo hasta que la misma co-teacher con la que trabajé alguna vez me dijo que empezó a entender ese tipo de crítica que yo generaba en los estudiantes y empezó, por ejemplo, teníamos un chiste y ella nunca decía que no, ella nunca decía que no, le ponían trabajo, ella nunca decía que no. Y yo, tienes que aprender a decir que no, tienes que aprender a decir que no y hasta que mejor dicho, para que siempre dan extra trabajo extra. Y hubo un momento en que yo le pedí un favor y me dijo no. Y yo, ya Bien, aprendió, súper. ya aprendió, aprendió a decir que no. Y eso está Ya súper bien aprendió a decir que no conmigo y conmigo. aplicarlo. Sí, fue genial, me pareció genial. Y claro, esa es la actitud que uno como maestro va a tomar en el momento en que un estudiante se genere ese pensamiento crítico. Hay unos que son más bien desafiantes, ¿no? Como que, voy a desafiarte, pero eso también es parte del proceso. Y es parte del aprendizaje de todos, porque pues usualmente se cree que la educación solo es para los niños y las niñas Ujú. y Que- generalmente pues todos nos educamos. Y ujú, por ejemplo, cuando empiezan esas actitudes críticas, ujú, a veces desafiantes, en el colegio o en la familia, ujú, cuando los mismos hijos, hijas empiezan a desafiar a sus padres, a cuestionarlos en sus incoherencias, como las podemos tener todos los adultos, eso genera incomodidad. ujú. Y entonces usualmente pasa que culpan al Al maestro. docente por hacerlo, Ups, Pe- pero, pero eso es guilty. parte de la educación y es precisamente lo que uno esperaría como hijo o como docente, como Ujú. padre o como docente que hagan sus hijos o sus estudiantes, que Exacto. sean precisamente personas que analicen la realidad de una manera diferente. Diferente, sí. Bueno, vamos a hablar de cómo lo hacemos de manera sutil. Vamos a hablar, demos estrategias, profes, estrategias de manera sutil. ¿Cómo podemos hacer? Podemos, en lugar de hacer preguntas con respuestas correctas y plantear preguntas que fomenten solo una decisión, una exploración, podemos hacer preguntas abiertas.
En lugar de decir cuál es la capital de Colombia, preguntar qué factores han contribuido a que Bogotá sea la capital de Colombia y cómo podrían cambiar esos factores en el futuro. Si bien ahí ya el cerebro está, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Ya no es Bogotá, no. El cerebro ya está generando unas conexiones increíbles para poder responder una pregunta tan importante de por qué una capital es capital. ¿Quién Así tomó es. esa decisión? ¿Y por qué? Porque la ¿Y por mayoría, qué? y de hecho en Colombia que es bien particular, porque la mayoría de capitales están en las costas. Ujú. Yo cuando aprendí las capitales, yo siempre me cuestionaba, pero es que ¿por qué no la tienen en el centro como nosotros? O sea, ¿cómo es posible que estas capitales estén por allá en las costas? Yo no entendía por qué, porque para mi visión del mundo en ese momento, que ni era una niña, todas las capitales tenían que estar en el centro de sus países. Así es. Entonces es súper interesante. Otra estrategia puede ser el cuestionamiento socrático, que es un método que involucra preguntas que desafían las suposiciones de los estudiantes y nos ayudan a llegar a nuestras propias conclusiones. Entonces, de dónde sacaste esta información? ¿Quién te dijo eso? Como hacer que el estudiante cuestione su propio cuestionamiento, su propio statement o lo que sea que haya dicho. El método socrático, que como su nombre lo indica, viene de la Grecia antigua y es muy utilizado, eh, toma tiempo, requiere de muchísima paciencia. Seguramente si tú utilizas en el aula el método socrático, pues puede que te quedes en una sola pregunta, en un solo tema, que no avances, que creas que no estás avanzando. ¿Sí? Ujú. A veces, precisamente cuando uno mm, siente que se está quedando atrás en los contenidos Contenidos. o en las actividades y que se quedó en la charla o en el intercambio de ideas, a veces uno siente que no está avanzando mucho. Pero el Ujú. método socrático es fundamental y ya es parte de las características que debe tener el pensamiento crítico y cómo llevarlo al aula. Exacto. Podemos hacer un episodio cómo implementarlo. Ujú. Vale, buena idea. También es importante tener fuentes primarias, introducir a los estudiantes con documentos originales. Ahorita con tanta información, hay documentos o sea, que saca, que AI, la inteligencia artificial puede sacar y uno, pero esto parece real. Pero tenemos que ir a lo real, a las hemerotecas, los periódicos viejos, todo que esté guardado a elementos históricos, relatos históricos que han sido hechos hace muchos años, originales en lo posible y evaluar la credibilidad también de la fuente. Claro, pues tener siempre esa duda Ujú, metódica, ujú. por decirlo de alguna forma, de, de saber de dónde viene la información e incluso identificando la fuente, cuál es la intención El sesgo. que Ujú, tiene esa fuente al dar esa información ujú, o de dónde proviene. ujú, Siempre, por ejemplo, hablando de la coyuntura actual, por ejemplo, del cubrimiento que se hace en los medios de comunicación sobre el genocidio en Gaza, ujú, cuando uno mira quién está emitiendo la noticia, cuando la está emitiendo Estados Unidos, por ujú, ejemplo, el canal Fox, o cuando la está emitiendo la BBC, ujú, o cuando la emite un canal como Al Jazeera, que ujú. son, ahí, por ejemplo, hay unas oportunidades de contraste y de desarrollo del pensamiento Increíbles. crítico sobre un tema coyuntural. Y lo otro, Carolina, que me parece fundamental es crear espacios seguros Sí. para que el estudiante pueda desarrollar su pensamiento Ujú, crítico. ujú. Esto es parte de la didáctica y de la pedagogía, del quehacer en el aula, porque si nosotros no creamos espacios seguros para que los estudiantes puedan participar, eh, no se va a desarrollar un pensamiento crítico en No la van a oral. participar. No van a Es decir, participar. yo puedo estar en desacuerdo, pero si no soy capaz de expresarlo, si siento miedo de expresarlo o Ujú, de enfrentar mi posición a la de un compañero o compañera ujú. o al mismo docente, pues ahí pues el pensamiento crítico, Exacto. todo su potencial. El- yo siempre tengo como ejemplo al profe Luis Miguel Bermúdez, que ya lo hemos Ujú, tenido aquí, ujú, en cómo en su tema de educación sexual, la primera regla que él pone para dar educación sexual en cualquier curso es no se critica a nadie por su opinión ni por su cuerpo. Esa es la primera regla. ujú. O sea, lo que diga cualquiera es válido, Válido. Todo eso válido se claro. expresar. Y esa es una regla de oro que él aplica en su práctica pedagógica y que le ha servido muchísimo. Ujú, Ya con el tiempo, hasta el estudiante más tímido,
lo expresa ujú, y habla abiertamente porque siente un espacio seguro y de confianza donde lo puede expresar. ujú. Entonces, precisamente un espacio seguro se Es establecen reglas importantísimo. claras, crear un Sí. ambiente donde los estudiantes se sientan cómodos, donde puedan Ujú, expresar sus opiniones, donde puedan diferir de sus compañeros, puedan diferir de los maestros, donde la primera regla sea el diálogo, no ujú, no el mm, señalamiento personal, no la recriminación hacia la persona como tal y por supuesto una escucha activa, unas reglas claras para escuchar al otro y sí. validar, por supuesto, las perspectivas, la voz que tienen los estudiantes, reconocer sus contribuciones, incluso si no estamos de acuerdo con ellas, que es Sí. lo que usualmente tiene que pasar cuando implementamos el pensamiento crítico y siempre tener en cuenta que sus pensamientos importan Ujú, ponernos en una posición de horizontalidad en la ujú, construcción colectiva del conocimiento y no solo como que él es el docente y mucho menos ahora con inteligencia artificial y nuevas tecnologías, es el es portador el del del conocimiento. conocimiento, ya El no. conocimiento está en todas partes, tenemos es que construirlo Ujú, y llevarlo a nuestro beneficio. ujú. Otra opción también, y que se puede implementar, son los debates estructurados, con una discusión que faciliten la discusión de problemas relevantes. Y también podemos hacer aprendizaje basado en problemas, presentarles un problema y decirles, bueno, este es un problema real en el mundo real, en el barrio, bueno, en fin, en una situación real, y decirles, bueno, ¿y qué soluciones creativas pueden ustedes tratar o cómo podemos hacer? Siempre que me gusta mucho decir que la creatividad no se refiere solo al arte, que siente generalmente dice la persona, los creativos hacen arte. No, no necesariamente, la persona creativa soluciona los problemas de manera diferente. Así que hay creatividad en todos los ámbitos, en matemáticas, en español, en ciencias sociales, toda hay creatividad. Solo les tenemos que dar estas oportunidades para generar o para crear de manera diferente. Esa es la creatividad. No necesariamente tiene que ir con el arte y la pintura. Obviamente está implícito, pero en otras circunstancias, en otros ambientes también se puede desarrollar la creatividad. Darles a ellos problemas basados, problemas reales, para que ellos creen soluciones creativas también es una buena estrategia. Y también podemos hablar de estrategias en Latinoamérica, porque Latinoamérica produce muchas cosas y nosotros no nos contamos siempre que los europeos, que los americanos, y se nos olvida que nosotros acá somos maestros y tenemos mucho que dar, mucho que contar. Entonces Que tenemos tenemos, una larga tradición pedagógica. exacto, exacto. Tenemos una de las estrategias es el círculo de la palabra, que es inspirado en las tradiciones indígenas. Y es espacios donde cada estudiante tiene derecho a hablar sin interrupción. Se fomenta una escucha activa y el respeto a diferentes perspectivas, se conecta con las sabidurías ancestrales sobre el diálogo comunitario. Por ejemplo, se sientan, yo recuerdo que tienen un palo, ¿no? Y el palo es el que le da la palabra a la persona y la pueden pasar y todo el mundo habla. Y ahí está el círculo de diálogo y ellos mismos están en la escucha activa y el círculo de diálogo sin interrumpir porque tendemos a interrumpir cuando no estamos de acuerdo con algo. Es decir, este círculo de diálogo me parece muy interesante. Sí, y además que es muy útil por ejemplo, en situaciones en las que hay que solucionar problemas de convivencia. Ujú, Eh, es decir, es un método de justicia restaurativa o de diálogo restaurativo ujú, para, para enfrentar problemas de la convivencia diaria que vivimos en los colegios, cuando hay diferencias entre los estudiantes, cuando hay problemas que usualmente se solucionan de una manera disciplinar, con una autoridad como el ujú, docente, el ujú. coordinador, el rector. eh, el círculo de la palabra es muy, muy Útil. muy beneficioso Ujú. y pues permite precisamente la, la creación de pensamiento crítico en los estudiantes para la resolución de sus conflictos. Háblanos de la pedagogía del territorio. A mí eso me parece Y, fascinante. y la pedagogía del territorio que es excelente, no es otra cosa que el pensamiento situado, es decir, en pararme como estudiante y como docente en que soy un sujeto activo de mi sociedad, un sujeto de transformación y en el cual pues se retoman todos los problemas locales, todas las situaciones del contexto para llevarlas al aula y participar en ellas como parte de un ejercicio de transformación.
Y lo más importante de esto es que conecta eh, todos lo que son los problemas locales o los aprendizajes locales con los globales. Es decir, todo lo que se aprende en el aula, todo lo que se aprende en el contexto escolar, eh, se puede llevar a la comunidad y se puede transformar. Mm. Entonces, el aprendizaje en territorio es sumamente importante y es quizás el que está más en boga ahorita. No, y hoy en día, La digamos, pedagogía. hubo momentos en los que las personas criticaban o no sabían por desconocimiento que algunas estrategias no funcionaban con territorios indígenas, con afrodescendientes, porque es que la persona que iba era un extraño Ujú. y no se Ajeno ponían al ajeno contexto. al contexto, no entendía el contexto, no entendía las reglas, no entendía la situación del territorio. Y esto creo que lo trajo la pedagogía para la paz, ¿no? No estoy Ujú. segura si viene antes de la pedagogía para la paz, pero esa zona de me voy a poner en el lugar de estas personas y voy a entender su territorio, voy a entender sus normas, sus reglas, su situación, para poder empezar a hacer un proyecto con ellos. Entonces me parece Sí. importante que esto se dé también en el aula. Y precisamente, y esto viene es como de las pedagogías decoloniales, que es como como una rama de de la pedagogía crítica, Ujú, en la cual yo considero que no es una persona ajena, externa, eh, experta la que viene a solucionarme los problemas. ujú. Y es de colonial porque pues siempre se suponía que eran los blancos, por ejemplo, en el caso de África, que eran los blancos europeos quienes iban a Teníamos. salvar a los africanos, o en el caso de nosotros los latinoamericanos, que son los estadounidenses o los norteamericanos, o canadienses quienes vienen a salvarnos a nosotros y a enseñarnos cómo salir de la pobreza. No, sino sencillamente pues hay un proceso de observación del territorio, un proceso de reflexión comunitaria sobre qué somos y en dónde estamos y a partir de ahí dar solución a nuestros propios problemas. Entonces lo que hace un docente en ese caso es sencillamente escuchar, mediar, proponer en un sentido muy horizontal y respetar, Sí. respetar los procesos los propios procesos de diálogo y de solución de Sí. problemas y de conflictos y de análisis que tienen las mismas comunidades. Ujú. Otra estrategia, profes, que pueden usar son las historias de vida, metodología de Paulo Freire, que los estudiantes investigan y analizan historias de familias familias y comunitarios, o sea, familias y comunitarios, por ejemplo, conocer la historia de su barrio. Eso es algo que pocas personas, yo no recuerdo, yo viví en muchos barrios y yo no recuerdo historia de ninguno. Entonces, historias de vida, de la vida de personas, de la comunidad puede ser, o de la vida de la comunidad en sí, de toda la comunidad, para Ujú. conectar con experiencias personales en contextos históricos más amplios. O sea, primero contexto, mi contexto pequeño y luego me amplío el contexto más amplio. Ya puedo hablar más de la localidad, del barrio, localidad, ciudad, etcétera. Entonces, historias de vida es una buena estrategia para hablar, invitar personas de la comunidad, Sí, hablarles de que vengan y que nos muestren qué han hecho en la comunidad, cómo es que la comunidad creció, cómo es que empezó el barrio, cosas así. Ayuda mucho también a conectarse con las realidades de una comunidad, de un lugar. y que permite también que el estudiante se involucre como sujeto histórico. Ujú, Y precisamente las historias de vida que hacen parte pues, de una metodología de investigación que se llama la autoetnografía, que ujú. es precisamente analizarme, evaluarme, cuál es mi función en mi contexto social y cómo influye en mi contexto social en mí. Es súper interesante. Generalmente los estudiantes se enganchan muchísimo en este tipo de metodologías. eh, Se pueden desarrollar cualquier cantidad de productos pedagógicos, obras de teatro, Libros, bailes, muestras cómics. artísticas, cómics, canciones, en fin, tiene muchísimo valor pedagógico en el aula las historias de vida. Son Ujú, muy buenas. Bueno, y están las asambleas de estudiantes, que es similar al círculo de la palabra, pero digamos en un entorno un poquito más formal, más institucional que debe ujú. ser propiciado generalmente pues, por las directivas o por los docentes. Espacios democráticos donde los estudiantes puedan debatir los temas escolares y sociales
A esto le tenemos muchísimo miedo, digamos, en las universidades, sobre todo en las públicas, las asambleas de estudiantes son muy comunes y son muy importantes. Yo vengo de la Universidad Distrital y cuando había una coyuntura que afectaba a la universidad o una coyuntura social que afectaba al país, se hacía paro. No se entraba a clase y se entraba en asamblea permanente y todos nos reuníamos en un espacio, en un auditorio donde se discutía, donde se tomaban decisiones, donde había como un llamado a la acción. Entonces esto es súper importante, pero se le tiene miedo, se cree que Ujú. esto es peligroso, que esto es adoctrinamiento, en fin, hay que tomarlo con mucha precaución, pero hace parte fundamental del desarrollo de pensamiento crítico. Claro. Y pues, ¿qué nos permite estas asambleas de estudiantes? Pues practicar la argumentación, la escucha activa y la toma de decisiones colectivas. Y pues, por supuesto, pues aprender los principios democráticos, que es precisamente la participación y la Exacto. ciudadanía activa. Otra cosa es analizar los medios comunitarios, comparar los diferentes espacios, los medios que reciben hoy en día, de pronto más las redes sociales. Entonces, aquí podemos decir radio local o periódicos locales, sí los hay, creo que están en vía de extinción, pero redes sociales definitivamente, empezar a analizarlas en el aula. Crear, mirar cuáles son, como tú decías anteriormente, cuáles son esos sesgos que tengo, qué recibes tú, qué recibo yo, y desarrollar una alfabetización mediática crítica muy importante. También podemos hablar de proyectos de memoria colectiva, donde los estudiantes pueden documentar y analizar la historia oral de sus comunidades y contrastan esas narrativas oficiales con los testimonios locales los medios comunes o los medios más masivos que están diciendo sobre mi comunidad y qué decimos nosotros sobre nuestra comunidad. Entonces es importante ese contraste que podamos hacer los estudiantes y eso desarrolla la capacidad de análisis histórico y social y ayuda a que los estudiantes empiecen a entender que todas las narrativas no son válidas, que hay Así que, es. hay que tener cuidado con las narrativas y con lo que estamos recibiendo y con lo que nos están informando. Y la cantidad de información que circula, por eso hay que aprender a clasificarla y ser crítico con lo que nos llega. Precisamente, pues esto tiene que ver mucho con las tecnologías que tenemos a Ujú, mano, de cómo, tú ya lo decías, de cómo utilizar las redes sociales, de cómo llevar esas redes o toda esa información que circula en las redes, llevarlas al aula. Pero a mí me parece algo muy importante ahí de resaltar y es que eh, sí podemos utilizar esta tecnología para ampliar nuestras redes interculturales. ujú, Hay diferentes casos de estudiantes que se comunican vía streaming o videoconferencia con estudiantes de otras partes del mundo, intercambian ideas. Es ujú, ese diálogo con otras regiones del mundo, con otros países, con otras culturas, pues precisamente nos permite ampliar nuestro pensamiento crítico. Nosotros decimos en Colombia dejar de mirarnos al ombligo y mirar que hay todo un mundo, ujú. todo un universo que Sí, nos permite eh, cambiar o confirmar lo no, y que yo recuerdo pensamos. pues cuando salí de Colombia pensar, no, es que los problemas de Colombia, los problemas de Colombia, después cuando estuve en China, no, pues es que hablaba con personas de todo el mundo, de todo el mundo, y yo decía, no, pues eso también pasa, nosotros también, nosotros también, ustedes también tienen corrupción, no, en serio. Entonces me daba cuenta que nuestros problemas no son tan únicos, ¿no? Y que deja uno de sentirse como que el pequeñito, porque en Latinoamérica nos han enseñado a sentir los pequeñitos, como que, ay, usted es latino, usted es pequeñito. En cambio, me enseñó a sentirme grande y decidir también identificar las cosas positivas que hay en mi país y de los avances que han habido en mi país y las cosas buenas que las personas están produciendo en las universidades y, en fin, entonces empiezan a decir, pero como que, o sea, estamos en un mundo donde todo el mundo tiene como las mismas, relativamente las mismas situaciones y es importante dejar de, como tú dices, mirarse en el ombligo y mirar al mundo y darse cuenta que no todo es negativo, pero tampoco todo es lo mejor, ¿no? Ahí está el pensamiento crítico, ahí está esa manera de ver el mundo. Es muy importante y también me parece importante desarrollar el escepticismo saludable hacia la información viral. Es que se volvió viral y entonces salen todas las noticias. Seamos escépticos. Miremos esto con lupa, con pinzas.
A ver qué es lo que nos están queriendo decir, cómo es que, para qué, o por qué sirve, porque me están distrayendo, ¿qué está pasando? Es Tomarse esa importante. pausa es súper importante. Ujú. Entonces, sí, profes, esto es, bueno, espero que les estén gustando todas estas estrategias, creo que estamos dando demasiadas, Ok, ahora que hago, ¿qué hago? Pero ustedes pueden parar el video y ir a anotar, o eso lo haría yo, pero anotar. Entonces, recuerden que en contextos políticos sensibles es importante y abordar y mantener el pensamiento crítico en los contextos, si son sensibles, complejos, si usted está en un lugar donde no dejan enseñar o no lo dejan hablar o no lo dejan desarrollar pensamiento crítico, pues estas actividades que acabamos de mencionar, que son más bien sutiles, algunas de ellas más que otras, pueden ayudarlo a navegar estas situaciones. Sí, y pues sencillamente la idea es no ponerse en riesgo, no ponerse en riesgo como Ujú, docente, ni poner en ujú. riesgo a los estudiantes cuando pues la situación política es compleja. Desde luego, cuando hay, por ejemplo, regímenes autoritarios o dictatoriales, pues lo primero que un gobierno eh, quiere Bloquea. tomar el control es sobre la educación. Y entonces, Ujú. pues uno también tiene que tener cuidado, ser muy prudente y ser paciente. Igual. Lo importante cuando uno está en un contexto político o en una zona de conflicto, como nos ha pasado en Colombia, donde es difícil tomar Ujú, alguna posición porque ujú, puede correr en riesgo la vida o la integridad, pues es sencillamente enseñar a analizar, ujú, no que piensen como uno, los ujú. estudiantes, sino que aprendan a analizar las cosas, enfocar o enfatizarse en determinadas metodologías de investigación llevadas al aula y pues desarrollar habilidades que permitan al estudiante precisamente transformar su entorno sin necesidad de que se ponga en riesgo su integridad. Exacto. Entonces, a largo plazo, profes, esto es un proceso largo, el pensamiento crítico, el desarrollo del pensamiento crítico. Uno pone la semilla, el maestro de primer grado de preescolar pone una semilla, el de segundo, tercero, cuarto, todos ponemos nuestra semilla para desarrollar un buen pensamiento crítico. Estos esfuerzos van a tener un resultado, como los estudiantes van a poder tomar decisiones maduras, decisiones mucho más informadas, van a poder hacer frente a la adversidad, van a poder pensar por sí mismos, pueden ser herramientas vitales para navegar un mundo que cada vez cambia, que cambia cada día, que hoy día no sabemos qué va a pasar mañana. Entonces es importante fomentar ese pensamiento crítico. Sí, y pues que claramente el pensamiento crítico pues empodera. Ujú, Construye una identidad, construye una personalidad, ayuda a los estudiantes a convertirse en ciudadanos activos, informados, comprometidos, responsables y pues estudiantes que van a desafiar las injusticias que les va a tocar, que les van a tocar a ellos. ujú. Cada generación tiene Su sus propio, inconvenientes, tiene sus propios desafíos. Lo importante es enseñar como habilidades sociales, habilidades cognitivas, habilidades emocionales que les van a permitir enfrentar sus propios desafíos. De eso se trata en el fondo el pensamiento crítico. sí, absolutamente. Y se trata de darles a nuestros estudiantes esas herramientas que necesitan para prosperar no solo en el aula, sino en la vida y en comunidad. Que no se nos olvide que somos una comunidad, que somos un grupo de personas, que no estamos solos. Bueno, profes, yo creo que hasta aquí vamos en este episodio. Esto está muy interesante, pero vamos a dejarlo hasta aquí y les comento que en el próximo episodio vamos a hablar de la educación socioemocional y va a ser muy interesante saber cómo lo hacen en España, qué están haciendo en España, ¿no? Y a ver qué podemos aprender de ellos y qué podemos enseñarles nosotros también a ellos. Así es, Carolina, va a ser un tema súper interesante. Los invitamos a que estén conectados con nosotros, que nos sigan, que compartan nuestros videos. Es realmente muy importante que nos conectemos con la pedagogía del siglo XXI, que indudablemente es la pedagogía de la socioemocionalidad. En una época, en un contexto donde estamos rodeados de tecnología, de inteligencia artificial, donde supuestamente todo está dicho, nos tenemos que enfocar en nuestra humanidad. Definitivamente, mejor dicho, no pudo haber sido. Exacto. Tenemos que conectarnos con nuestra humanidad. Profe, si ustedes quieren estar en el podcast, quieren contarnos su historia, bienvenidos. Estaremos felices de conocer sus historias, aventuras, proyectos, todo lo que tengan. Queremos darle luz a todos esos maestros que
que no se han atrevido a contar su historia y aquí estamos para escucharlos. Recuerden conectarse con nosotros a través de las redes sociales, para maestros y contactarnos. Nosotros estamos felices de hablar, estaremos felices de hablar con ustedes. Chao, hasta la Chao, próxima. chao. Y así llegamos al final de este episodio de Para Maestros. Esperamos que las ideas, las experiencias y las conversaciones de hoy te sirvan de inspiración y te brinden herramientas para una increíble labor en tu aula. Queremos agradecerte por habernos acompañado. Recuerda que puedes encontrarnos en todas las plataformas de podcast y en YouTube. Y síguenos en nuestras redes sociales @paramaestros para no perderte ningún episodio y unirte a nuestra comunidad de docentes. Nos vemos en el próximo episodio de Para Maestros, donde seguiremos explorando juntos el fascinante mundo de la educación. Hasta la próxima, colegas.